Esto no es ficción, es el ciclo dedicado a la crónica periodística que vamos a tener en este Festival de Lecturas y en el que vamos a estar charlando con cronistas de Latinoamérica y Argentina. Hoy empezamos en este ciclo con los dos seleccionados del Premio Literario Luis de Tejeda. Estamos con David Boloj y con José Díaz. Sus textos han sido seleccionados en este premio. Esta es la primera vez que el Premio Luis de Tejeda le dedica un espacio a la crónica, así que bueno, vamos a estar charlando un poco con ellos sobre sus textos y sobre la crónica. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? Bueno, bienvenida también, gracias. Bueno, le hemos puesto este ciclo, esto no es ficción, justamente para delimitar un campo, ¿no? Cuando uno dice crónica, está delimitando un territorio, está delimitando una forma de acercarse al lector, ¿no? Está estableciendo un pacto donde establece que lo que se cuenta va a ser real. Y pensaba, bueno, desde los tiempos de los cronistas de Indias, la crónica se ha propuesto algo, contar algún tipo de realidad. Y me preguntaba hoy, ¿por qué elegir la crónica como género para contar? ¿Y para qué está la crónica hoy? ¿Cuál es el aporte de la crónica hoy? No sé quién quiere empezar. ¿Querés que empiece? Sí, yo iba a decir ahora que, bueno, por ejemplo, ya por ahí plantear la idea de que la crónica habla de la actualidad es un aporte importante, ¿no? Sin quedarse en eso, que a veces una misma crítica que se le puede hacer a la crónica, me parece que como pronto la crónica acompaña a una lectura más amplia de la realidad, ¿no? Que a veces uno lee los diarios y si hay una crónica hay una gran diferencia también del mismo tiempo que el lector le tiene que dedicar. El pacto es otro, y ahí entraría quizá también a discutirse esto de si lo que cuenta es siempre real, ¿no? Hay una, creo, como grieta y estaría bueno pensar esa grieta como un lugar muy enriquecedor, ¿no? Como ese borde que permite ver algo más, ¿no? Que la misma vorágine que en las redacciones periodísticas por ahí aparece y obstura, ¿no? Sí, yo pensaba por ahí en la profesionalización del escritor y en el periodismo como ese espacio en el cual uno se puede ir fogueando y puede ver de una manera más rápida sus textos circulando. Y pensaba que la crónica lo que tiene es que presenta al lector aspectos de la realidad que están presentes pero invisibilizados por la cotidianeidad y por el ritmo de vida. A veces se trata de una vida que merece ser contada y que no se ha percibido, a veces se trata de un espacio, de un territorio. Y por ahí, a mí la crónica que me gusta leer es una crónica que golpea el sentido común, porque por ahí hay un tiempo de meditación y hay una forma de pensar la realidad que va en contra un poco con todo esa cantidad de discursos sociales, especialmente construidos desde el periodismo, que van apuntalando algunos sentidos comunes. Me parece que la crónica tiene esa posibilidad, tiene un tiempo, tiene una forma y tiene recursos como para discutir el sentido común de una manera mucho más popular. Lo puede hacer la filosofía, lo puede hacer la sociología, pero el discurso ensayístico suele quedarse dentro de las fronteras de la academia. En cambio, la crónica empieza a pelear en esa arena que es el discurso periodístico popular. Pensaba, mientras los escuchaba, que la crónica, como casi ningún otro género, tiene la posibilidad de ingresar a intimidades, ¿no? Ahora vamos a hablar de sus textos, pero uno tiene quizás ese privilegio de entrar y de profundizar en miradas que el periodista del día a día no tiene. Y en ese ingresar a esa intimidad, el cronista va recopilando datos, testimonios, escenarios y demás. Y en esa cantidad de información, luego tiene que hacer un recorte
un recorte lógico, por supuesto, tiene que seleccionar. Y ahí yo creo que es donde ingresa la primera mirada del cronista en ese recorte. ¿Qué creen que le aporta, más allá del trabajo en sí, qué creen que le aporta la mirada subjetiva del cronista a la historia? Asumiendo que no hay hechos sino interpretaciones, ¿no? ¿Qué creen que justamente la mirada del cronista aporta a la historia? ¿No? Mira, recién cuando hablabas de las crónicas de Indias, yo pensaba en el discurso que dio García Márquez cuando recibió el premio Nobel, en donde él planteaba esto, que las crónicas de Indias estaban llenas de relatos fabulosos que rompían con todo lo conocido y presentaban un mundo maravilloso en donde la magia era posible. O sea, había gigantes, había animales cuasi mitológicos, pero la crónica de Indias tiene un valor de verdad. Me parece que la mirada de asombro, la subjetividad que tiene el cronista, le aporta un valor de verdad a algo que en la vorágine del discurso periodístico entra, pasa, se lee y se olvida. Me parece que quizás la crónica tiene como el objetivo permanecer en la memoria discutiendo un poco la vorágine de los tiempos y el cronista de alguna manera empatiza con lo que está contando. ¿En qué sentido empatiza? Ve al otro, ve el espacio, ve el sujeto y en ese recorte hay una decisión y esa decisión lo que tiene de interesante las crónicas que uno lee en la actualidad es que tienen un carácter político y uno a ver, la crónica discute la idea de objetividad, ¿no? Que por ahí el relato periodístico clásico amparado en la objetividad, supuesta objetividad del lenguaje trata de ocultar. La crónica se escribe en primera persona, uno se hace cargo, la firma y su posición queda sentada. Me parece que eso transparenta una subjetividad que atraviesa el discurso periodístico y que a veces no se quiere contar. Sí, agregaría por ahí de que planteada, ¿no?, desde el presente, como la idea misma de crónica ya hace mención al tiempo y digo, va a ser siempre buscar esa lectura del presente desde un lugar distinto, y ese lugar distinto está dado a partir de entender la subjetividad propia y que puede uno leer de esa realidad, ¿no? Y creo que ahí aparecía algo como que, bueno, hacer una crónica demanda mucho tiempo, es todo un proceso que realmente lleva tiempo, o sea, hay que hacer una investigación, bueno, no se reduce a una entrevista por ahí, que en parte el periodismo más eminentemente clickbaitero saldría ahora, busca quizá una frase para poner en el título. La crónica va a buscar dónde están los fundamentos por ahí de esa frase y un poco todo el background atrás. Creo que le va a ir dando sentido a lo que puede aportar desde la subjetividad, porque no podés tampoco meterte en ese campo sin las herramientas por ahí del discurso científico para hablar, digamos, desde tu lado subjetivo, desde una mirada. Y ahí creo que aparece una herramienta que es clave en la crónica, que es la mirada, los puntos de vista. Repetidas veces se ven las crónicas en primera persona, creo que hay otras también, pero sin duda vamos a coincidir que la que más se ve es en primera persona. Bueno, muy adjetivada, tiene sus características ahí. Recién decías, David, me quedé con eso de que el cronista es alguien que empatiza de algún modo con su entrevistado, con su historia. Y me acordaba de una anécdota que le escuché a Zico, al periodista, y él decía que, no me acuerdo quién era su entrevistado, un entrevistado que le estaba haciendo un perfil y había ganado un premio muy importante, dinero.
Y en una de las charlas que tiene con él en un café, el entrevistado, que estaba pasando por un momento de éxito importante, creo que Zico es, no recuerdo bien la anécdota, pero el entrevistado se guarda la propina. Y ese gesto de aparente avaricia, él lo pone en la crónica, y el entrevistado luego lo llamó, por supuesto, y se enojó mucho. Y recuerdo también una anécdota de Capote que él cuenta, no sé si en Plegarias Atendidas, no sé en cuál crónica, cuenta una infidencia de la alta sociedad, y cuando se lo van a reclamar, Capote dice: ¿pero qué se pensaron ustedes? ¿Que yo estaba para entretenerlos? Entonces me pregunto, con esto del empatizar, ¿a qué le tiene que ser fiel el cronista, ¿no? Si es que le debe fidelidad a algo. Cuando va a cronicar, ¿a qué le debe fidelidad si es que existe eso? Está muy buena la anécdota, me parece que es justo ahí como encontrar en el signo algo que hable de algo más amplio, ¿no? Ahí creo que la fidelidad del cronista va a un universal y desde ahí entabla un diálogo con la literatura. Cuando puede hablar desde una particularidad hacia algo que se universalice, ¿no? Que por ahí es el territorio donde la literatura es más fuerte. Me parece que está muy buena la historia esa. Como, le fue fiel claramente o a él mismo como cronista o a su público, que esperaba ver realmente a este escritor exitoso, dijiste, ¿no? Me acordaba ahora de una historia de un cronista justamente que va, lo invitan a no me acuerdo el nombre, quizá ustedes lo han leído, es famoso, una crónica que él va a hacer una pequeña crónica de estas bien de color, pero con su profundidad sobre un concurso de empanadas, ¿no? En el norte. Y se ve Creo que no es de Daniel no, Riera, sí, la crónica. sí, y no le gustan, ¿viste? Como que no. Empieza a ser realmente crítico en un nivel que decís, bueno, está bien porque además de que es entretenida, parece como que busca ahí desde la crítica, como establecer la crítica como forma en la crónica es también Sí. algo adquirido, interesante. Sí, por ahí la fidelidad tiene que ver con la historia. Cuando uno hace una crónica de una vida, cuando uno se propone hacer un perfil, lo que se llama un perfil, el perfil aporta en tanto incomoda, porque para los lugares no incómodos hay otras formas de circulación de la imagen. Me parece que tomarse el tiempo de la investigación, detenerse en los detalles y tratar de mostrar lo que el otro intenta ocultar es el hallazgo, y ahí está a lo que uno debe ser fiel. Lo mismo pasa con los espacios o con las crónicas de viajes. Las crónicas de viajes no tienen necesariamente que ser un camino de autoexploración o de asombro, ¿no? Porque para eso uno googlea el lugar donde quiere ir y se sorprende con las fotografías. El tema es si uno llega al lugar de destino y se decepciona o ve otra cosa. Me parece que la fidelidad y lo interesante de las crónicas que a mí me gusta leer es que incluso a mí como lector me incomodan, ¿no? Que digo, wow. Me acuerdo que leí una crónica sobre el perro Santillán, que no sé si era de Leila Guerreiro o de Daniel Riera, que, wow, ese personaje que yo lo había conocido por Crónica TV, por el canal, y por canciones de la Versuit en la década del 90, y estaba rodeado de un imaginario así como eufórico a nivel revolucionario, y qué sé yo, y la crónica mostraba todas sus contradicciones, mostraba un poco a ver, cierta, cierta tensión a la hora de sostener un discurso revolucionario en un contexto en el cual la lucha era necesaria por la lucha en sí, sin una proyección, un programa político claro. O sea, no había eso. Y bueno, a mí me parecía como alucinante, porque de pronto
a eso que se había construido en mi imaginación a través de otros discursos sociales, la música, discursos culturales, ¿no? De la música o el periodismo, aparecía como un faro, algo a seguir. La crónica me lo mostraba en su crudeza, y eso no me quitaba expectativas, sino que la enriquecía. ¿Ah? Entonces, por ahí tiene que ser fiel con eso, ¿no? Con quién el otro es, sino con quién quiere ser. Recién, bueno, quizás ahí esté lo que hablabas de la función política, ¿no? De no ser condescendiente quizás con miradas que ya están presupuestas en algunos personajes o en algunas historias. Volviendo a lo de los cronistas de Indias, ¿ustedes creen que hay siento que cada época ha tenido su cronista y cada época ha tenido su temática de lo real. ¿Creen que existe eso ahora? ¿Cuál sería la temática de lo real en la crónica? ¿O creen que descansa en el interés de cada cronista por determinadas historias? No sé cómo encaran ustedes. ¿Ustedes tienen una temática que los acerca más a contar historias o...? Yo, en mi caso, en particular, yo puedo escribir crónicas sobre básicamente el territorio en el que me manejo, que es la escuela. Yo me dedico a pensar la escuela que habito, que tiene una realidad como bastante compleja y que me plantea desafíos y preguntas todo el tiempo. Sí me parece que en la actualidad hay como una diversidad de temáticas. No veo yo una concentración, y uno puede seguir a algunos escritores que les gusta, algunos periodistas, y leer sobre lo que escriben. No creo que haya en este momento como una temática en particular que sea el eje sobre el cual gira toda la producción de los 10, 15, 20 mejores cronistas de Argentina o de Latinoamérica. Me parece que justamente hay muchos medios, especialmente medios gráficos, hay muchos soportes que no son solamente el papel, que permiten ampliar las fronteras temáticas y las inquietudes. Sí, coincido, ¿no? Es muy amplio la oferta, digamos, de lectura y creo que está todo facilitado y es parte de lo más positivo, ¿no? De esta era de la información tan apabullante que uno puede publicar y puede producir y distribuir de una forma bastante horizontal. Lo que abre muchas voces y también al mismo tiempo es conflictivo porque no siempre tienen los mismos pesos, ¿no? La distribución no suele ser un requisito para que sea realmente leído o que alcance a su público. Pero creo que desde ahí se explica bastante que hay mucha cantidad de temas. Y desde lo personal, para mí cómo llega el tema a mí es bastante único. O sea, tiene que haber algo que te convoque, como uno por ahí no lo va a hacer por una cuestión económica, entonces hay una búsqueda que tiene que ver con las pasiones, con los intereses de uno. Es un tema importante. Creo que el primer recorte quizá de la crónica sería ese. ¿Qué tema elegís para hacer una crónica? Porque creo que cualquiera puede ser un tema de crónica. ¿Te parece que cualquier tema puede ser un tema para crónica? O sea, creo que sí. O sea, si le dedicas el suficiente tiempo y ahí encontrás, vas a ver algo que sea único en esa cosa, en ese perfil, bueno, una situación puede ser del pasado, puede ser quizá, no sé, podés hacer una crónica de una revista. Digamos, podés darle entidad de cosa a algo que por ahí, en la cantidad de cosas, de objetos, queda desapercibida nomás, si no. Cuéntenme ahora cómo llegan ustedes a sus historias. Vos, David, escribiste sobre el sistema educativo ahí en Bower, cómo transita un docente y sus alumnos, de una manera muy particular, ¿no? Lo contás en segunda persona,
poco interpelando al lector ahí a que un poco transite lo que está transitando ese docente que está contando ahí. Y vos, José, contás la historia de Cristian, que es un niño que padece la enfermedad de piel de cristal, que se le llama. Me llama la atención porque ambos tocan como dos tipos de encierros diferentes, ¿no? Dos tipos de dificultades, personas que tienen que transitar dificultades para poder desarrollarse. ¿Cómo llegan esas historias y cómo fue el proceso de escritura y de reporteo? Si me lo pueden contar. Yo había leído algo de piel de cristal, así de costado, y no me había causado realmente nada impactante. Había quedado como si una enfermedad rara, extraña. Y después sí tuve un acercamiento, ya cerca de una imagen que la vi que tenía bueno, me acuerdo que era un tobogán que parecía como que la parte del tobogán era un rallador, digamos, de queso. Quedé impactado. Mi madre es dermatóloga, estaba trabajando en eso y me quedé impactado viéndola. Y bueno, y ahí como que fui entrando el tema y me llamó ese encierro que vos decís por ahí, ¿no? Como es realmente una enfermedad que bueno, no tiene cura, es en sí misma crónica, bueno, digamos, tiene un montón de sufrimientos y pocos avances, digamos, en lo tecnológico, en todo lo que significaría poder superar, darle algún tipo de alivio a estos chicos. Y ahí aparecía un personaje acá en Córdoba que tiene esta enfermedad y que había resultado positivamente después de una cirugía, había tenido como un buen desarrollo. Bueno, había superado básicamente todos los pronósticos de vida que le daban, que eran siempre desalentadores. Y me fui acercando al pibe a la madre que tiene una fundación, ¿no? Y bueno, nos hicimos amigos, así que empezamos a conversar y alguna que otra vez se me ocurrió hacer la crónica, como decir, bueno, que se dé un poco más a conocer desde un lugar de esta persona que tiene cosas para contar, tiene una forma de ver la vida que es interesante, ¿no? Pasó muchas cosas. Sí, a mí me pasó que he tenido experiencia docente en casi todos los niveles educativos, salvo en escuelas rurales y en centros de salud mental. Eso es lo que todavía no he estado ahí. Y después me faltaba la cárcel y empecé a dar clases como profesor invitado. Tuve un semestre para las carreras de bibliotecología y de ciencias de la educación. Y, a ver, lo que decía yo antes de la posición política es que a mí me gusta leer en las crónicas. Es muy complicado discutir con el sentido común, especialmente que circula en las redes y en los medios de comunicación que construyen a un determinado sujeto, a un determinado espacio como el enemigo. Me acuerdo que hace unos 2 o 3 años comenzó a circular por redes y fue motivo de muchos programas de televisión cuánto cobraban los presos. En unos ataques que tenían que ver con la discusión entre kirchneristas y antikirchneristas y que el kirchnerismo, que ahora surgió otra vez, ¿no? Claro, y que la idea de los planeros y todo eso. Y a mí, ¿qué me pasaba? Yo trabajo en 2 contextos que son bastante problemáticos, con unas carencias económicas muy fuertes, y en donde padres y familiares de mis alumnos han estado en la cárcel en diferentes momentos, y era muy complicado discutir con las personas que estigmatizaban a la persona que cae preso. Entonces, quería, bueno, contarlo desde adentro y mostrar algunos aspectos de la realidad. Algunos aspectos que me parecían curiosos. Y tuve un alumno que tiene mi edad y que estuvo más
años de su vida en la cárcel que afuera había cometido un crimen, había matado a una persona. Eh, y cuando entró a la cárcel era analfabeto. Hizo la primaria, la secundaria, aprendió a leer y escribir ahí. Y he conocido, en 40 años, he conocido a personas que han cometido el mismo crimen, han matado a otra persona y no han estado nunca en la cárcel. Y ahí me ponía a pensar cuál era la diferencia, y una diferencia socioeconómica de base. Esa persona que había matado a alguien y que estaba libre, tenía los medios para pagar lo que el sistema legal prevé que es necesario para no ir a la cárcel. Abogados, fianzas, cambios en las pruebas, en los instrumentos de medición de pruebas, una serie de recursos que solamente lo daba el capital. Y cuando fui a la cárcel a dar clases, me di cuenta que el 90% de la población era gente pobre. Era gente pobre que estaba ahí, y que la cárcel representaba un espacio de posibilidad educativa que no había existido afuera de la cárcel. Y eso a mí me resultaba como increíble. Porque, quiero decir, yo trabajo en escuelas afuera, y trabajo con muchas maestras, con muchos profesores, que tratamos de alfabetizar, y nos plantea como una dificultad en determinados contextos infranqueable, algo que no se puede realizar con las herramientas y con los recursos que tenemos. Y de pronto en la cárcel sí se podía. Y me pareció paradójico, me puse a investigar, escuché charlas de Zaffarón y leí textos legales, algunas experiencias educativas que también están en la cárcel, estadísticas, y empezaba a ver que cuando uno se pone a profundizar e investigar, todo eso que circula en el sentido común es falso. El preso no cobra más que un jubilado. No, y no lo hace. Y los presos que trabajan reciben una remuneración mínima que les alcanza para tener jabón, porque la cárcel no le brinda eso, entonces lo tiene que comprar. O yerba o azúcar, y a veces las familias tratan de llevarles y a veces no pueden, porque ir hasta Bower, que en realidad después tuve una situación curiosa, ya termino, pero fui a dar una charla a Bower porque había escrito un libro para niños, fue a una escuela, y me dijeron que en realidad la cárcel no está en Bower. La cárcel está en camino a Bower, pero se le dice Bower, y ese estigma recae sobre la comuna, que ahora creo que ya es municipio, y para eso es muy difícil sacarse ese estigma de que el pueblo es la cárcel. Y eso forma parte de lo que circula a nivel social y de lo que creemos, y entonces alguien que tiene que ir en su taxi hasta Bower lo duda, como si tuviese que entrar a la cárcel, y ni siquiera la cárcel está en Bower. Entonces, mi propósito, que no sé si lo logro o no lo logro, es tratar de deshacer esos sentidos comunes como más chotos que nos hacen estigmatizar al otro y no considerarlo un sujeto de derecho, por ejemplo, a la educación. Ahora, ustedes ambos han estado muy cerca de su historia, digamos, vos con una amistad y vos porque trabajás ahí. Para cerrar un poco esta conversación, ¿cómo hacer para no ser condescendiente? Porque es muy difícil cuando uno está tan cerca o tiene una amistad o trabaja, ¿cómo no ser condescendiente con la historia? Y cómo dar ese paso hacia atrás para ver un panorama más amplio que también permita a uno ver otras cosas, ¿no? No sé si esto es lo que quiero preguntar, si estar tan cerca de la historia de los personajes juega a favor o en contra, ¿cómo lo ven? Lo que pasa es que en el caso de la crónica que yo escribí, es como te decía recién. La ley en Argentina establece que todos tenemos un derecho inalienable a la educación. Todos. Entonces lo que yo planteo ahí en la crónica es que a mí no me interesa por qué alguien está en la cárcel.
O por qué alguien es pobre, o por qué alguien es rico, o por qué alguien tiene determinadas características. Tiene derecho a recibir una educación En y a ese una... sentido, ¿vos crees en la función social de la crónica, en la Claro, función política? claro, entonces en la crónica muestro eso, que en el caso particular de los presos que están en la cárcel de Bower, tienen derecho a la educación y tienen derecho a vivir dignamente y no están, porque es muy difícil la educación en Bower, es muy difícil especialmente la secundaria y la universitaria. Por problemas bueno, aparecen algunos contados en la crónica. Y también tiene derecho a una vida digna, porque es un derecho que el país lo estableció. Porque me parece que en el sentido común, especialmente cordobés, cada vez es más de derecha y está más a favor, aunque no se transparenta, de una especie de pena de muerte y de anulación de la vida social de aquel otro que me parece que no piensa como yo o que no respeta la ley independientemente de por qué sea. Entonces, me llama la atención, yo creo otra cosa, me parece que hay derechos que tienen que ser garantizados y que uno no tiene que preguntarle al otro qué hizo para evaluar si merece ser educado o no, porque uno no es un sacerdote que tiene que tomar primero la confesión para después dar la comunión. No tiene que ver con una religiosidad. ¿Está? Me parece que ese es eh, también el carácter religioso que acompaña cierto discurso social de derecha, hace a las prácticas estigmatizantes y a que uno se sienta con la autoridad de juzgar quién tiene derechos y quiénes no. Entonces, para mí la crónica tenía que ver con eso. En mi caso es bastante distinto porque hay una relación de amistad, de mucho vínculo, de mucha conversación. Y yo lo resolví con una técnica de la literatura que es crear un personaje. O sea, yo soy un personaje dentro de esa crónica, o sea, hay un que lleva mi nombre o que está utilizando algunas formas verbales que son de la primera persona, etcétera, que le dan entidad como del narrador, pero creo un personaje. O sea, incluso creo un personaje que por ahí es bastante mañoso, digamos. Le dice quizás más cosas de las que le diría un personaje condescendiente, ¿viste? Pero que también dejo que diga, digamos, el personaje de Christian y él quizá de última reseñala. Pero es un tema interesante cómo ubicarse ahí, la distancia esa que puede dar, que puede quitar. Y por ahí, sobre todo cuando trabajas con algo que te toca mucho, que te roza mucho, sí, revisar de que hay algunas cuestiones que tienen que ver con derechos. Digamos que hay mucho que está, pero pareciera que no está. Entonces, revisar, digamos, desde dónde, lo pienso por ahí a veces desde algunas autoridades que se dan los médicos para decir que marcan a la otra persona. Y bueno, ver de evidenciar, poner en escena eso, también la posibilidad contraria, ¿no? Quitar eso del medio y ponerse uno también, acercarse uno y tratar de usar la imaginación en ese punto y decir, bueno, ¿cómo sería si uno tuviera una enfermedad de este tipo, en este caso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería si uno vive en esa cárcel y le toca ser de esa posición y sufrirla ahí, digamos? ¿Cómo salir de ahí? Se puede salir e ir pensando desde el otro, o sea, salir y ahí creo que de vuelta permitirse crear un personaje, no creer que uno ya tiene algo o una técnica o algo único. Me parece que ahí la imaginación puede jugar a favor para encontrar alguna forma de distanciarse, pero al mismo tiempo de generar la cercanía si hace falta. Bueno, chicos, gracias por la entrevista y bueno, pronto saldrán publicadas las crónicas, así que bueno, ya las iremos a buscar. Bueno, no, gracias a vos y a este espacio. Para mí los concursos que hace la municipalidad me parece que son muy importantes para poder encontrar nuevas voces y para que circule la palabra. Me parece que los acompañamientos por parte del Estado a la creación
no solamente literaria o periodística, sino a todas las formas de creación artística son importantísimos porque, bueno, es quizás, como decías antes vos, uno quizás no lo hace para vivir, no es en la búsqueda de un rédito económico, pero sí para incluir una voz más dentro del concierto de voces que están en disputa. Estaría buenísimo poder vivir, ¿no? O sea, Sí. salvo esa aclaración, ¿no? Pero coincido que desde ese lugar, para mí es una institución el concurso, y es un actor importante dentro del campo de la cultura que tiene un peso, ¿no? Bueno, esa es otra conversación igual, pero me parece que está bueno, hay que festejar lo que se haga y que se siga haciendo. Y si se dedica a la crónica, bueno, excelente, también en parte es como mostrar de que hay una vía, hay un camino que está abierto ahí. Está buenísimo. Gracias, chicos. Gracias a ustedes.